¿Te imaginas si existiera una fragancia que capture la esencia exótica, dulce y sofisticada del herba pura de Xerjoff o una de sus variantes o dupes, pero dando un giro más cálido, más sensual y adulto? Pues aquí te tengo el Amber Empire por French Avenue. Y si te gusta esta energía tipo afrutada, ambarada, déjame decirte que te va a interesar bastante lo que te tengo que contar en este video. Y ojo, quiero resaltar que este no está inspirado en el herba pura, más bien en el Blonde Amber de Cliff Christian. Amber Empire fue lanzada este año, en 2025, como una opción económica al Blonde Amber de Cliff Christian, que ya te mencioné, una casa perfumera nicho bastante exclusiva, conocida por utilizar muchos elementos de altísima calidad. Así que sí, señores, vas a tener una fragancia de calidad nicho a una fracción de su precio. Aquí vamos a ver cuál es su evolución, si para ti vale la pena. Eso del ADN del herba pura, vamos a ver cómo se relaciona con este perfume. ¿Qué se puede esperar de una fragancia ambarada, alicorada, como es este? Y ponlo en mayúscula, ambarada, que más adelante vamos a desarrollar este tema y todo lo que tú necesitas para saber si vale la pena para ti o no. Así que vamos allá, quédate en el video. Pues de una vez vamos a ver allá lo que verdaderamente nos compete. Vamos a ver su atomización, quiero que lo vean ahí en cámara. Muy buena la atomización. Nos colocamos un poco por aquí, por aquí. Entonces, esta fragancia, ¿con qué nos recibe a la salida? Pues básicamente con un estallido de vainilla, un toque licoroso que se siente entre ron dulce y licor afrutado, y una madera de cashmere que le da un toque suave, casi aterciopelado. ¿Es dulce? Sí, pero no infantil. ¿Es cálido? Sí también, mas no pesado. Lo que sí es realmente que es bastante envolvente. En el corazón de Amber Empire aparece una mezcla más densa y madura, con el ámbar cálido, la caña de azúcar suave y el cedro con un toque seco y elegante. Aquí es donde la fragancia ya comienza a dar un giro. El ámbar envuelve la fragancia, mientras que el toque de la caña de azúcar le da unos matices dulces, pero bastante controlados. Y el cedro, que viene básicamente inyectando esa línea que lo hace parecer más adulto y que balancea entonces lo que está compuesto la fragancia hasta este momento para no hacerla demasiado abrumadora. Este es el punto básico donde la fragancia ya deja de ser tan juvenil. Aquí la fragancia trata de envolverte con una sensación que demuestra bastante presencia, con mucha intención, dejar ese impacto marcado, pero sobre todo sin abrumar. Pero cuando aterriza en la base, en su secado, es donde la fragancia ya termina de redondear toda su personalidad. Aquí viene incluyéndose el abatonca, cisto o ládano, sándalo y almizcle. El abatonca le aporta una sensación ligeramente dulce, pero también ahumada. El cisto o el ládano le da una sensación un tanto resinosa y ambarada natural. El sándalo lo vuelve un poco sedoso, y el almizcle suave le da un toque ligero a piel limpia, bastante sofisticada, que no es que la fragancia se sienta limpia así como otros. Aquí todo lo demás envuelve esta sensación, pero el almizcle hace de muy buen balance en esta ocasión. Es una base dulce, envolvente, elegante y sobre todo adictiva, obviamente sin caer en lo empalagoso. Esta fragancia denota todas las cualidades en su cuerpo para ser llamada una fragancia ambarada en todas las reglas y bastante bien construida. Pero todo esto en conjunto, al final, ¿qué es lo que nos evoca? ¿Cuál es la sensación que yo puedo indicar para terminar de expresar la idea de este perfume? Pues bueno, vamos allá con una alusión a unos eventos que quizás muchos de nosotros ya hemos experimentado. Imaginémonos que estamos en un restaurante temático
con la luz tenue, música suave de fondo, nos brindan un whisky afrutado con frambuesa, algunas fresas y vainas de vainilla frescas, y de postre un turrón de dulce de leche ahumado. Aquí básicamente te di el complemento sensorial en su mayor amplitud, porque no tan solo te estoy hablando de la sensación olfativa, sino también indirectamente de cuál es el momento donde esta fragancia pues brilla más. Sí, en noches sensuales donde quiera destacarte con ese impacto bastante envolvente que va a mantener a la persona cerca de ti. Es como una red bastante que envuelve a la persona que esté ahí contigo, disfrutando bastante de un aroma muy, muy exquisito y sobre todo pues también pues más maduro. Pero ojo, quiero resaltar que esta sensación alicorada, propiamente como un alcohol, no durará para siempre. Esta fragancia te abandonará aproximadamente 30 o 40 minutos después de haberte colocado el perfume, y le dará paso a las notas más pesadas, más sobresalientes, que son las que van a tomar el timón del barco. Ahí digamos que la batonca, dándole ese toque también un poco ahumado, la vainilla, el ámbar y las notas amaderadas. Si te está gustando hasta aquí, de verdad que me esfuerzo bastante para hacer una video reseña totalmente honesta y que te ayude. Por lo que si te está gustando el contenido, me encantaría que le des like, me dejes un comentario a ver qué piensas de todo esto que has visto hasta ahora, si te decides por ella o si tienes experiencia con el perfume. Y sobre todo, suscríbete si no lo has hecho para disfrutar de más contenido. Y si te has dado cuenta que vamos a hacer un pequeño paréntesis para incluir una nota informativa. Si ya has visto otro video, sabes que aprendo cosas para enseñarte cosas. Entonces, dije al principio que te iba a enseñar qué esperar de un perfume ambarado como este. Pero primero vamos a describir qué es el ámbar en la perfumería. Y no es ese mineral que muchos conocemos, que todos conocemos. Más bien, el ámbar es creado en la perfumería por los perfumistas que utilizan diferentes notas para crear un acorde ambarado que dé la sensación de calidez, ese toque resinoso, amaderado, dulce y envolvente. Y sí, por eso es que esta fragancia se siente tan cremosa y envolvente, puesto que tiene ámbar, pero también se complementa bastante bien con el abatonca, la vainilla en notas amaderadas y también el ládano. Pero aquí hay truco. ¿Cuál es el truco? Bueno, sencillo. Voy a hacer la alusión a un término que se utiliza en cocina y es el sofrit. Básicamente es tomar unos ingredientes, sofreírlos, apartarlos y luego volver a incluirlo en la mezcla mientras estamos cocinando con otros elementos por separado. Básicamente aquí pasa lo mismo. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque el ámbar, así como te digo que los perfumistas utilizan varias notas para crear un acorde ambarado con la descripción que te acabo de dar, pues por lo general estas notas incluyen la vainilla, toques resinosos como el ládano, benjuí, cedro. Así que sí, señores, el ámbar está constituido por lo que también está constituido esta fragancia. Es decir, es como si añadiéramos ámbar, todas estas notas juntas previamente, pero también notas por separado. Es como si multiplicáramos por 2 la esencia ambarada del perfume. Incluyéramos el ámbar, pero por separado las notas que pueden crear ámbar. Así que este perfume es doblemente ambarado. Y ya sabes más o menos con todo lo que te he estado contando hasta ahora, con la alusión que te he estado dando, qué esperar de este tipo de fragancias. Y aquí vamos con la comparación con el Herba Pura, porque yo pago lo que prometo. Así como te dije al inicio, sigo pagándote. Yo sé que quizás hay personas que llegaron a este punto para ver en qué se parece esta fragancia al Herba Pura. Y la pregunta es, ¿se parecen o huelen igual? Bueno, pues no huelen igual. Lo que sí es que comparten ese toque exótico, ambarado y oriental que para muchos hace bastante la diferencia en este tipo de perfume, pero que básicamente también lo hace como si fueran familiares. La diferencia principal que radica aquí es que el ámbar Empire es más cálido, más adulto
menos frutal y más ambarado. Si te gusta el Erva Pura pero buscas algo más sensual, más íntimo y envolvente, pues realmente esta fragancia debe ser tu primera opción porque cumple con creces con todas estas características. Y vamos allá entonces con una parte que a muchísimo nos interesa, obviamente, que es el rendimiento. ¿Cómo me va en la piel? Va desde las 6 a las 8 horas, haciendo lo más predominante, por lo menos la primera hora, llegará más amplio. Pero sin embargo, la mayor parte del tiempo, después de este tiempo, pues se va a mantener, digo que a lo largo de tu brazo hacia ti, creando esa estela envolvente alrededor tuyo, como teniéndote a ti como epicentro. Es decir, todas aquellas personas que se acerquen un poco, definitivamente van a sentir el agrado de este perfume. ¿Me he llevado cumplidos? Sí, varios. Cada vez que me pongo este perfume dicen, uy, qué rico hueles. Realmente, en cuanto a cumplidos, a mí me va de maravilla, por lo que también creo que, aunque bueno, cabe resaltar que no necesariamente si una fragancia no realiza cumplidos, pues es porque sea mala. No, sencillamente la persona a veces no te dan el cumplido o ni siquiera te pregunta qué fragancia tienes. Entonces, ¿vale la pena? Pues bueno, todo va a depender. Yo de momento considero que sí, pero quiero decirte, si tú disfrutas de esos perfumes ambarados, con una esencia licorosa, por lo menos al principio, y bastante envolvente y más maduro, nocturno, pues realmente este perfume va a cumplir con todas tus demandas. Y además tiene un rendimiento bastante bueno. Pero así como te digo una cosa, también quiero mostrarte la otra. Es decir, como te muestro o te he ido mostrando todo hasta este momento, como si fuera una cara de la moneda, pues te voy a mostrar otra. ¿Cuándo considero de que no vale la pena para ti? Cuando tú cumples con estos requisitos. Lo primero es que disponga de un presupuesto ajustado, donde de momento solo vayas a comprar un perfume y no te decidas. Y que tú tienes ya como experiencia o cuáles perfumes tienes en tu colección. Si tienes fragancia enfocada a los dulces, lo gourmand, lo afrutado, déjame decirte que el toque diferenciador predominante en este perfume, que lo puede hacer sobresalir de otras fragancias que están en la misma categoría, o por lo menos en la categoría de perfumes dulce gourmand, es el toque alicorado y el toque ahumado. Pero ya sabes lo que te expliqué con el toque alicorado, ¿verdad? Por lo que únicamente pues al final vas a disfrutar de un perfume que, si ya tienes muchas fragancias dulces, pues sentirás un ADN bastante repetitivo. Por lo que te digo, si ya tú tienes este tipo de experiencia o tienes estos tipos de perfumes en tu colección y solo necesitas comprar una fragancia, yo te diría que por el simple hecho de tener el toque ahumado y el toque licoroso, cuando sabemos que dura aproximadamente unos 40 minutos, como diferenciador sobre otras fragancias o como máximo diferenciador sobre otras fragancias, pues creo que no vale la pena. ¿Por qué? Porque inmediatamente pase una hora y pico, 2, estos matices se diluyen un poco y comienza a salir un ADN que para aquellos amantes de perfumes dulces pues lo van a detectar de una vez y van a sentir que es como más de lo mismo. Es como si solo te pusieran una capa de licor y algunos matices diferenciadores, pero que inmediatamente el resto es la misma composición. Y más aún si los perfumes contienen lo que yo llamo la vieja confiable, es decir, el complemento de vainilla, ámbar y cedro. Cuando juntamos eso, pues ya sabemos que es como la vieja confiable, la que hace que todo se venda rápido. Así que si tú cumples con estos requisitos, definitivamente te indico que no compres esta fragancia. Aún así, si quieres comprarla porque te gustó la reseña y te ha gustado el happy que ha tenido, pues cómpratelo. Pero sabes que aquí te diré todo tal cual. Cuéntame en los comentarios qué piensas de la fragancia, cuál ha sido la experiencia que te has llevado de este perfume hasta ahora, si la utilizarías después de ver esto, si tú cumples con los requisitos, déjamelo en los comentarios. Pero antes de que te vayas, me gustaría que aquí le des un ojo a esta fragancia que también está re buena, y me gustaría también que veas esta opción. Ahí te dejo el Amber Empire por French Avenue.